templo de Nuestra Señora de la Asunción de Santa María Acapulco. Voy a leer rápidamente su semblanza. Bueno, ella es restauradora de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, especializada en conservación de arquitectura de tierra y pintura mural virreinal. Destaca su trayectoria de trabajo en comunidades rurales e indígenas. En los últimos años también ha llevado proyectos de restauración de otros bienes históricos. Actualmente coordina el proyecto de conservación y restauración de los bienes muebles e inmuebles por destino de comunidades rurales del norte de México. Pues, hola. Hola. Primero quería mucho agradecer la invitación a este foro para presentar el trabajo de Santa María Acapulco. Mucha gente ya conoce el trabajo de Santa María y ha sido un poco difícil para mí hacer esta ponencia y centrarme solo en la pintura mural, porque como todo el mundo sabe, fue todo el templo. Espero poder cubrir más o menos todos los temas, pero a lo mejor hay algunas que luego me pueden preguntar en la sesión de preguntas, pero bueno, ahí les voy. Santa María Acapulco es la cabecera de la región PAME de San Luis Potosí. Los PAME son un grupo étnico del cual hay más o menos 12,000 representantes en la República Mexicana, y Santa María tiene una población de cerca de 6,000, de la mitad, pero solamente viven 500 personas en la cabecera municipal donde está el templo. Pero el templo es, digamos, el centro religioso de toda la etnia. Como pueden ver, se ve ahí el mapita, ahí está San Luis Potosí, luego está hacia el fondo de San Luis Potosí, en la parte que ya está pegada a Querétaro, y tiene una historia en común con Querétaro, con los franciscanos que fundaron las misiones de la zona, y como pueden ver está en una zona totalmente perdida y agreste. De hecho, digamos que Santa María Acapulco la descubrieron hacia la década de 1970, es decir, antes era casi inaccesible llegar a esta zona, y entonces el INAH por lo pronto llegó al sitio hasta 72, y los antropólogos que más o menos trabajaron en el área, que fueron la pareja Sheman, también llegaron como en 75, 78. Bueno, lo que es importante destacar de los PAMES es que son un pueblo absolutamente tradicional, absolutamente autorreferente, porque están aislados, por lo menos los que viven en la región de Santa María Acapulco. Son casi monolingües, es decir, los niños, algunos son bilingües, los hombres adultos, muchos son bilingües, y las mujeres casi todas son monolingües. Está cambiando esto porque hay una escuela que tiene un sistema bicultural supuestamente, que básicamente es en español, pero bueno, digamos, estas son como las condiciones de la comunidad. La comunidad es absolutamente marginada en términos tanto de pobreza, que es otro tipo de índice, sino de marginación, es decir, no tienen servicios básicos, no tienen casi luz, no hay agua potable, hay un índice de mortalidad infantil grandísimo, etc. Pero curiosamente, o no curiosamente, justamente por eso la iglesia permaneció como intocada durante muchísimo tiempo. Bueno, la otra cosa que es fundamental decir es que los PAMES eran lo que se llaman los grupos horticultores cuando llegó la conquista, es decir, son grupos que eran entre agricultores y cazadores-recolectores. Están en la frontera norte de lo que era, o sea, más bien en la transición entre lo que era la zona ya del norte nómada y la parte sedentaria del medio. Entonces tienen una combinación de las dos cosas muy interesante, y también se liberaron de los curas prontamente, hacia cuando se secularizó en el siglo XIX el poder de la iglesia. Entonces tienen una cultura que es totalmente, como les decía, particular y diferente no al resto de México, porque hay miles de comunidades indígenas que funcionan más o menos por el mismo estilo, pero es muy autorreferencial. Esta es una procesión que tiene que ver como con la parte católica de la Semana Santa, pero esto que está aquí es el mitote, que es la danza que se hace, por ejemplo, para golpear la tierra y que la tierra germine y produzca cosecha. Es decir, estas dos cosas se imbrican en el mismo tipo de autoridades, en el mismo tipo de rutinas, y tienen dos ciclos anuales. Bueno, esta es la iglesia. Cuando nosotros llegamos en el 2006, bueno, esta es la planta. Ahorita les explico otras cosas, pero bueno, nosotros, como les decía, llegaron en 1970, el INAH descubrió el pueblo y se encontró con esto, que es la fotografía en blanco y negro de arriba, que es la foto más vieja que se tiene de la fachada hasta ahorita. Y la fachada presentaba deterioros grandes, y además, desafortunadamente, ya le había caído un rayo en 1926 y se cayeron las tres imágenes del centro, que eran la Virgen de la Asunción, San Francisco y San Miguel, ¿no? En el 90, la SAOP,
intervino la fachada y básicamente lo que hizo fue ponerle unos rezanes horrorosos que tenían cal, arena, cemento y un poco de polímero, que se quitaban muy fácil, y esa fue como la apariencia que tenía la fachada. Y en el 2006 el obispo de Ciudad Valles decide meter a un concurso estatal de conservación la fachada de Santa María Acapulco y ganan el concurso, pero luego no saben qué hacer con la fachada. Entonces mandan llamar a Lina para que les echemos la mano y empieza nuestro proyecto. ¿No? Bueno, esto es más o menos con lo que nos encontramos, ¿no? O sea, la foto de la izquierda de abajo. Bueno, lo que es importante decir es que, como les decía, la forma de vida de los PAMES implica la parte civil con la parte religiosa. Entonces, la iglesia es como el centro de tanto de la relación civil de la comunidad como de la parte religiosa. No se puede separar, no es como nosotros que tenemos una separación entre una cosa y otra, la gente que sea religiosa. Entonces, la iglesia está llena de decoración, pero para los PAMES hay una parte que tiene una lectura que es solo decorativa, como para nosotros, y otra parte que sí tiene veneración y que es importante concebir como, no solo como digamos, como la pintura conventual mexicana, que hasta el resto del país, que hasta el mediados del 17 tiene digamos, tiene una lectura muy directa, y luego a partir de ahí empieza a ser como lo que acompaña los retablos, lo que acompaña las imágenes, y no tiene una lectura en sí misma, aunque a veces sí la tiene, ¿no? Bueno, esto es lo que sí tiene lectura, es decir, estas imágenes, que es San Isidro Labrador, por ejemplo, o San Agustín, ellos le dicen San Agustín, pero es San Antonio Abad, son imágenes que tienen un culto específico. Por ejemplo, bueno, San Isidro es evidente que le ponen velas para que haya buena cosecha también, siguen siendo muy agrícolas. Y, por ejemplo, San Antonio Abad tiene un libro, y para los PAMES eso implica que te ayuda a leer, que te abre hacia el mundo occidental, y entonces es visto como alguien que es bueno, pero al mismo tiempo es malo, porque aprender a leer también tiene sus bemoles para la comunidad, porque te da culturas, ¿no? Y también es importante porque tienen diferentes nombres, como les digo, ellos le dicen San Agustín, cuando en realidad, digamos, en una cosa más formal es San Antonio Abad, y también eso tiene consecuencias. Bueno, nosotros en 2006-2007 lo que empezamos a hacer fue a retirar la intervención de Saope, empezar a ver cómo estaba la pintura mural, a tratar de consolidarla, a ver lo que pasaba, y era solo la fachada, nuestro proyecto era solo para la fachada. Y afortunadamente María Eugenia Marín nos dijo que ella creía que el interior del templo no había que restaurarlo, que lo que había que hacer era solo registrarlo, porque es un templo muy particular que ahorita van a ver, con unas costumbres muy raras, era como entrar al 18 de pronto, ¿no? Nosotros no estábamos de acuerdo en que no había que intervenir, pero por el presupuesto que teníamos, pues sí era interesante hacer un registro fotográfico de todo el interior y del exterior del templo, lo cual fue muy benéfico para lo que pasó después. Nosotros nos quedamos como en este nivel. Este era el interior del templo, y luego, bueno, como todo el mundo sabe, o bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero es bastante conocido, le cayó un rayo a la cubierta en el 2006 y se quemó todo el templo, ¿no? Bueno, me faltó la foto. Bueno, en ese momento nos llaman a nosotros como INA, que ya estábamos trabajando ahí. Entramos a trabajar con la comunidad, y lo primero que se tuvo que hacer es acompañarlos en la ceremonia de desagravio. Para ellos se había muerto una persona, es decir, el templo se les murió, y eso implicó que los desorientó tanto civil como religiosamente, porque todo gira en torno al templo, como les dije. Entonces, bueno, se empezaron a hacer ofrendas grandes y la gente estaba como paralizada, velaban como tenían turnos para velar a su muerto. Y me falta una fotografía, perdón, no sé dónde está. Ahí está, ¿no? Así se quemó. Las llamas ardieron durante muchísimo tiempo, pero como Santa María Acapulco está totalmente alejado, para cuando llegaron los bomberos ya se había consumido todo. Y lo que es importante destacar es que los miembros de la comunidad se metieron, derribaron la puerta de atrás del templo para sacar todo lo que pudieron sacar, es decir, casi todo lo que rescataron fueron imágenes de bulto, algunos cuadros, un arcón que tenía documentos parroquiales, el título de composición de tierras, etcétera, ¿no? Pero todo lo que eran bienes inmuebles por destino, menos la pintura mural, desapareció. Bueno, lo primero que hicimos fue pedir que se hiciera un estudio de etnografía aplicada en la comunidad para entender muy bien qué era lo que la gente PAME y sus autoridades tradicionales pensaban sobre el incidente y sobre qué querían que se hiciera, porque en un tipo de comunidad como este es
bueno, desde la óptica que teníamos nosotros, es mucho más importante lo que la comunidad, que es la que utiliza el templo y la que lo tiene como básicamente a su cuidado, quiere de su templo, que lo que implique, digamos, la sociedad en general mexicana, aunque reconozca esto como su patrimonio. Entonces, lo primero que se hizo fue un trabajo de etnografía aplicada, y ahí contamos con el equipo de etnografía del Centro INA Querétaro. En ese momento en el Centro INA San Luis Potosí no había un equipo especializado en la Indiapame, y lo que se hizo fue, bueno, una serie de entrevistas a adultos y una serie de trabajos de talleres con niños, como para empezar a establecer qué era lo que la gente quería que pasara con el templo. Bueno, la otra cosa que es importante es que la gente estuvo paralizada del 1 de julio hasta el 12 de agosto y no sabían qué hacer, como les dije, velaban, hasta que llegamos nosotros, y la primera propuesta que se hizo fue limpiar las cenizas del interior del templo. Entonces, bueno, se empezó a retirar todo el material de cenizas, pero aquí es donde empieza la complejidad del proyecto, porque para la gente la ceniza que tenía que ver con los retablos es más sagrada que la ceniza que había de otros elementos, y había que rápidamente tratar de entender qué zonas podían venir de los retablos e inventarles un poco a ellos también, y qué partes se podían guardar de otra forma. Entonces etiquetó la ceniza que venía de altares en un tipo de costales, y la otra se puso en otra zona, y eso luego se reutilizó para poner los pisos. Pero la zona de las cenizas que están de los retablos se puso en lugares que la gente pisa menos, para no pisar a los ancestros. Es decir, todo esto a lo que voy es que eran pláticas de larga duración con la comunidad, viendo cuáles eran las expectativas de la comunidad y cuáles eran las cosas que nosotros podíamos ofrecer de soluciones técnicas. Bueno, después vino un pequeño problema, que fue que cuando se quemó Santa María Acapulco, nosotros dijimos inmediatamente necesitamos un techo, porque si no aquí iba a haber un problema voraz con las lluvias, y el gobierno del estado muy amenamente dijo: nosotros pagamos el techo. Y entonces se tardaron 1 mes y medio en pagar y poner el techo, y entonces le llovió el templo encima, y lo que se les ocurrió hacer al propio gobierno del estado fue poner estos plásticos que solo deterioraron más, y que deterioraron sobre todo los altares y ciertas zonas bajas de la pintura mural, porque lo que no he dicho es que la pintura mural está hecha obviamente de cal y arena, pero mucho de la carga son arcillas, silitas, esmectitas, que todavía trabajaban ante la humedad, y los altares son de adobe, y además tenemos un componente de yeso en algunos de los muros, sobre todo en los muros del presbiterio. Bueno, entonces así quedó después de las lluvias. Es una zona que aunque está en la Sierra Gorda, es casi semidesierto, y por primera vez tuvo, por ejemplo, ataques de microorganismos, cosa que nunca había tenido, ¿no? Y se fueron en cuanto se limpió y se luchó. Bueno, entonces lo primero que hubo que hacer es empezar a colocar el techo, y nosotros íbamos haciendo labores emergentes de trabajo, ahorita se las muestro. Pero bueno, lo que es importante decir es que la techumbre, nosotros hicimos la parte de restauración de bienes muebles e inmuebles por destino, y la arquitecta Begoña Garay hizo toda la parte de recuperación arquitectónica, y lo que se hizo fue, en primer lugar, reproducir los amarres de la cubierta con la técnica tradicional que los propios PAMES manejan, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una casita pequeña, cómo se sigue construyendo en la zona así, y eso se derivó en lo que era la cubierta, ¿no? Bueno, este es el tipo de... Bueno, vamos a llegar a la parte de criterios. El templo, después de todas estas entrevistas y de todo el trabajo que se hizo, también se contrató un antropólogo que empezó a trabajar con nosotros durante 3 temporadas, haciendo ya todo el trabajo de etnografía aplicada, y la gente lo que nos dijo es que ellos querían que el templo fuera exactamente igual. Esto es importante destacar, porque muchas comunidades humildes de México lo que quieren es un templo sobado, bonito, nuevo, ¿no? Y para la comunidad lo que era importante es que siguiera teniendo los elementos tradicionales para poder seguir reproduciendo su ciclo de culto anual. Dentro de esto, lo que era como muy importante era qué vamos a hacer con un inmueble que tuvo un incendio, que tiene una historia de que tuvo un incendio, pero que para la gente sigue siendo importante mantener como estaba. Entonces, después de varias conversaciones con la comunidad, las hicimos en español. Esto sí hay que destacarlo, las autoridades tradicionales hablan español, entonces esa parte se hacía en español, lo cual nos facilitó a nosotros el trabajo. Y lo que se decidió fue tener como 3 criterios diferenciados según el bien cultural del que habláramos. Entonces, esto se basó en la función de los bienes culturales. Los bienes culturales que no tenían veneración se trabajaron dentro de un criterio que yo llamaría como arqueológico, es decir, mantuvimos
el paso del incendio por los bienes arqueológicos. Digo, no los bienes arqueológicos, los bienes no devocionales. Y toda la parte que tenía que ver con cosas devocionales se trató de, digamos, respetando criterios de restauración, de no falsificación, etcétera, pero bueno, las esculturas no. Las esculturas las hicimos totalmente, nada más tenemos un registro por imagen, pero la pintura mural sí se hizo una cosa intermedia que ahora van a ver, pero sí se restauró mucho, no nada más se conservó. Entonces, bueno, la fotografía de arriba es cómo quedó después del incendio, después con las lluvias se perdió toda esa zona, luego ya se hizo la restauración arquitectónica, la rehabilitación de las setillas de arriba, y luego es el tipo de reintegración que hicimos en las zonas de arriba. Trabajamos con cal y los mismos materiales de la región, fuimos a los bancos con los que se hacen las casas de ahora, o sea, con las que la comunidad hace su casa, que es probablemente con lo que hicieron el templo, ¿no? Bueno, aquí estamos empezando a trabajar. Esta es la zona del presbiterio, que tiene una decoración que son unos cortinajes pintados, que lo que tiene de interesante es que en los estudios que se hicieron, que nos hizo el favor de hacer el doctor Rubalcaba en la UNAM, encontramos que tenía vidrios maltados, es decir, como era muy pobre, probablemente consiguieron cerámica vieja y la molieron y esa la utilizaron también como parte de la carga de los alumnos. Bueno, este es el tipo de cosas que hicimos en las zonas que no tienen veneración. Y luego tenemos otro tipo de problemas, que son el problema de las actividades que se llevan a cabo en la iglesia y de la tradición. Es decir, por ejemplo, la entrada de animales al templo es absolutamente permitida. No puedes decirles que no entren los perros y rasquen la pintura mural, o sea, hagan pipí en la pintura mural, es decir, entran todo el tiempo. Tenemos otra cosa que es fundamental, que es que durante la gente se cura con curanderos. Hay evidentemente un médico local como en todos lados, pero tampoco le hacen mucho caso como en todos lados. Y entonces parte de las limpias por enfermedad, el resultado final de la limpia, que son unas especies de tamales de huevo cocido donde se quedó como el humor, se colocan en la iglesia y eso genera pues que se pudran adentro de la iglesia, que haya insectos, etcétera, y están colocados en ciertas zonas según el tipo de enfermedad que se tiene, porque se cree que los ancestros que viven en la iglesia, que son la gente que se murió colocando el techo, que se colocaba cada 10 años, siempre hay alguien que se caía de la iglesia, se moría y se entierra dentro de la iglesia, y entonces esos ancestros son los que limpian esas ofrendas y te curan. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer cuando trabajábamos la pintura, esos huecos son los huecos con los que se pusieron como el andamiaje de palitos para ir subiendo el edificio, y luego simplemente tenían una capita de estuco que se fue perdiendo con el tiempo y la gente en esos orificios mete las ofrendas. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era limpiar, consolidar los aplanados de los alrededores, hacer todo eso y volver a meter la ofrenda, estuviera podrida o no estuviera podrida, como estuviera. Pero eso es fundamental. Y otra cosa que también se hace mucho es que cuando las milpas se llenan de plaga, recogen la plaga y la van a meter a la iglesia para que se evite la plaga. Teníamos langostas, teníamos hormigas, etc. Todo ese tipo de cosas conviven con el trabajo de restauración y, bueno, evidentemente no tiene ningún sentido ponerse a ello, ¿no? Es más bien ver cómo puedes controlarlo. Bueno, empecemos ya con el trabajo pintura mural. El equipo fue un equipo mixto de gente de la comunidad y restauradores que estudiaron la licenciatura. Bueno, lo primero que hicimos fue la intervención de altares. La única modificación que se le hizo a los altares fue copiar exactamente la misma técnica de manufactura que tenían, fue colocar ese bastidor de madera que se ve abajo para separar un poco las ofrendas de veladoras y tal para que no las pusieran encima, y la gente aceptó gustosamente, fue una propuesta que les pareció adecuada. Bueno, ahí estamos trabajando en los altares, se tiraron líneas, se cerraron, etc. Y bueno, aquí viene lo de los pisos que les decía, tuvimos que, como le llovió encima y además se asentaron varias partes, tuvimos que recolocar todo el piso, y como les decía, se utilizaron las cenizas que se consideraban menos sagradas en la parte que se pisa, y la parte que está pegada a los muros, que se pisa menos, es donde se puso la ceniza que se considera más sagrada. También encontramos muchísimos restos de óseos humanos. Aquí les muestro solo los que nos dejaron mostrar, es decir, hay entierros completos, pero esos no se pueden enseñar. Bueno, la pintura, que tenía un uso devocional, se intervino de otra manera, es decir, no se intervino con grandes fondeos y nada más sacando líneas esquemáticas sobre los rezanes, no trabajamos nada sobre el original. Lo que se hizo fue hacer reintegraciones con puntillismo en ese tipo de zonas. También quiero destacar, como pueden ver, que la pintura con las llamas se fugaron tonos, no sé si lo vean.
y desafortunadamente solo tenemos muestras de la pintura que tomó Patricia Mija cuando ella fue en el 2004, que son de zonas a donde Patricia podía llegar paradita, digamos, que son sobre todo las del presbiterio. Entonces no tenemos muestras de la pintura antes, aunque tenemos o sea, las que tenemos las muestras viejas hay pigmentos, bueno, hay hematitas, hay limonitas, hay pigmentos con arsénico, hay pigmentos, es decir, que habla de todo un tiempo que se trabajaron, pero se nos fugaron los tonos y nosotros no hicimos fondeos, dejamos el tono que tuvimos, ¿no? Como pueden ver, como tenemos las fotografías antiguas, no antiguas, las que les digo que tomamos del registro antes de que se quemara el templo, las proyectamos, se hicieron calcas y sobre resanes se fueron trabajando. Este es más o menos el resultado. Y esta es la pintura antes y esta es la pintura como quedó después con las fugas. Esta, por ejemplo, es la imagen de los donantes que hicieron la donación para la pintura de la iglesia, y para la gente es la puerta del infierno, y es muy importante que la puerta se mantenga abierta con ese custodio que ellos le dicen San Pedro, pero en realidad es San Juan Capistrano, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que reprodujimos los retablos. Esto aquí no viene al caso pero bueno, más o menos para que vean el tipo de intervenciones que hicimos. Y este es el tipo de registro de las intervenciones. Nosotros evidentemente no hicimos un registro antes porque se nos estaba cayendo el templo. Lo que hicimos fue, una vez que interveníamos la zona, se hacía el dibujo, y donde inyectamos había que dar donde se asentó, ¿me entienden? O sea, hicimos un dibujo tal cual. Los dibujos nos hizo el favor de hacerlos Claudia Trejo, que al ratito va a presentar, y nos hizo un trabajo muy profesional y que creo que se entiende muy bien lo que estamos buscando. Bueno, la otra cosa que hicimos fue difundir localmente el tipo de actividades que estábamos realizando, y lo que se hicieron es que se dieron pláticas tanto de lo que hacemos como hacíamos que los niños, bueno, eso lo hicimos en conjunto con los maestros de la primaria y la secundaria, le realizaran entrevistas a la gente en su propia lengua con los trabajadores que son de la propia comunidad, y con eso se fue también generando como un involucramiento de los niños. También se hizo otro tipo de actividades con los niños. Cada niño se encargó de una pieza de las que se restauraron, pero bueno, eso tampoco tiene que ver con la pintura mural, y se les fue explicando el proceso. Y bueno, esto generó bastante aceptación en la comunidad. Hemos tenido todos los años, bueno, hasta que acabamos, niños que iban y preguntaban por avances de cosas que se iban haciendo. Bueno, también se trabajó el curato de la iglesia. Como pueden ver, ese es el edificio que también está en la foto. El curato es donde vivían los curas, los padres cuando hicieron el templo. Bueno, otra cosa que no he mencionado es Santa María Acapulco se fundó hacia 1770. Tenemos una fuente que dice que en 1754 todos los indígenas panes quemaron lo que era la iglesia antigua y se fueron al monte. Y entonces, desde ese entonces, los frailes franciscanos no quisieron volverse a quedar permanentemente en la zona. Entonces la zona se quedó siendo una visita. Curiosamente, siendo una visita, tiene tal esplendor en el tipo de iglesia que tuvo, que fue una iglesia muy apantallante para la época, y que además todo el discurso, aunque los padres lo reapropiaron, era un discurso que estaba hecho para los franciscanos, para que creyeran en la fe. Ahorita les explico eso en la fachada, pero es todo un discurso para que los frailes no le tengan miedo a los indígenas, para que propaguen la fe, para que catequicen. Bueno, ahora viene el trabajo de intervención en la fachada. Estas son unas imágenes básicas. Bueno, esto también es toda la gente trabajando. Y este es el tipo, bueno, la fachada no tiene devoción, es decir, para la gente la fachada probablemente son los 11 apóstoles, o que no son los 11 apóstoles, son 12 apóstoles. Ellos dicen que eran 12, pero que no les cupo uno y que por eso quedan 11 bichos. Esa es la interpretación que ellos le dan. Y entonces también recurrimos como a un criterio arqueológico. La fachada está basada en la fachada que está en Landa, que fundó Fray Junípero Serra en 1750, pero bueno, este es el tipo como de intervenciones que hicimos. Este es el tipo de reintegración que hicimos al exterior con los casetones, que es como muy, bueno, usamos para los fondeos, usamos lechadas pigmentadas con tierras, y luego los detalles de puntillismo, etcétera, los hicimos con acrílico. Hicimos un par de pruebas con acuarela, y la fachada es poniente, y al año siguiente llegábamos y ya no había ningún tipo de color, así que tuvimos que hacer varias pruebas. Fue muy interesante. También es importante destacar que la fachada, a excepción de los cerramientos, no sufrió daños, es decir, solamente con el incendio se quemaron los dinteles, etcétera,
pero lo demás nosotros no tuvimos realmente muchos problemas, un par de asentamientos en algunas zonas, pero nos dio tiempo de ir trabajando al interior e ir haciendo como juegos de balance con la comunidad sobre lo que querían en la fachada, porque ellos tienen las intervenciones que se hicieron en la Sierra Gorda que les quedan muy cerca, y ahí sí querían otra vez que tuviéramos color y que tuviéramos... Nosotros decíamos, no hay un registro de esta iglesia a excepción de esa foto de 1970, entonces está muy difícil ponernos a inventar lo que sea. Entonces lo único que hicimos fueron líneas esquemáticas con estos fondeos. Este es el registro, ahí se pueden ver las llagas franciscanas, el tipo de cosas que se hizo en figuras que era obvio que eran así, ¿no? Y bueno, esta es la fachada 70. Nosotros evidentemente llegamos a esto, es decir, nunca pelamos todas las intervenciones de Saúpa al mismo tiempo porque era ridículo hacerlo, había que ir haciendo consolidaciones, pero bueno, nosotros trabajamos sobre ese deterioro, no sé si me explico. Bueno, esta es la fachada cuando nosotros llegamos, esta foto está arreglada porque en realidad es de lado, entonces no se ven bien las profundidades. Esta es la iglesia cuando se quemó. Esta es la iglesia cuando ya se había puesto el techo y ya se había empezado a colocar el otro techo. Y esta es la fachada como quedó ahora, ¿no? Y bueno, este es como algunos ejemplos de cómo se reapropió el templo, ¿no? Y bueno, ahí les pongo miles de datos básicos que si alguien los quiere, cuántos metros cuadrados son, ese tipo de cosas que a la gente le importan mucho. Y luego, bueno, el equipo de trabajo es muy amplio. Estos son los nombres de todos ellos, de los que trabajaron en la fachada. Faltan muchas gentes que trabajaron en otras cosas, ¿no? Y bueno, como les decía, Begoña Garay López fue la que hizo un trabajo de arquitectura. Y luego los agradecimientos son eternos porque hemos contado con apoyo tanto de la Comisión del Desarrollo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el Centro INA local, con la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, con Cedesol, con quien ustedes quieran. Fuimos obteniendo dinero. Ahora lo que es importante destacar es que todo el recurso vino del INA menos lo del techo, que se obtuvo con un seguro que tiene el INA para daños de este tipo. Ya no les puse la foto, pero ya obviamente ya hay un pararrayos. Y bueno, eso sería básicamente todo. Muchísimas gracias, Renata. Cambiamos un poco de tono aquí. Pasamos a las preguntas, comentarios. ¿O estamos deslumbrados? No, pues tú me has platicado mucho de este proyecto, Renata, pero es absolutamente hermoso. Sí. Estoy fascinada, me parece precioso. Todas las consideraciones que tuviste fueron increíbles, lo de la incorporación de la comunidad y esta comprensión de que es un bien que está destinado a una comunidad en concreto y no para nosotros como occidentales externos que no tenemos nada que ver con su forma de percibir el patrimonio. Y pues felicitarte porque es un trabajo divino y te felicito mucho. Estoy feliz de haber visto este trabajo. ¿Tú eres mi maestra? El alumno. Super alumno.